Bienvenidos al podcast del 1 de septiembre. Un día como hoy, en el año 39, ocurrió una auténtica calamidad que provocó la Segunda Guerra Mundial y fue la invasión alemana a Polonia en el contexto de los acuerdos que hicieron los dos líderes totalitarios de la época, que eran Stalin y cierto pintor austriaco de bigote que tenía fobia a los judíos. A día de hoy se ha conseguido criminalizar, y con buen criterio, a uno de esos dos totalitarismos, y sin embargo el otro, el comunismo, goza de buena prensa debido a la labor propagandística que los comunistas se han hecho, planteándose como antifascistas, que es una palabra en clave para significar comunista. Y a día de hoy tenemos a muchas personas que simpatizan con una ideología que es igual de totalitaria, igual de perniciosa e igual de criminal. Con este efeméride empezamos el programa de hoy, y para compensar el triste recuerdo de la peor de las guerras que ha habido hasta ahora, vamos con una buena noticia, y es que ya tenemos acuerdo en Murcia. López Miras cede, López Miras se baja del borrico y ofrece a Vox entrar al gobierno de Murcia para evitar elecciones. Parecía difícil que entendiese la circunstancia, parece ser que desde Génova le han pegado un tirón de orejas y por fin ha entendido que tiene que entregarle consejerías a Vox, porque Ciudadanos con menos votos tuvo sus consejerías. Vamos con la noticia. De esta forma se acabaría con el bloqueo en el que se encuentra la región desde el pasado 28 de mayo, día que fuimos a votar las municipales y autonómicas. También hay que hacerse mirar que hayamos estado todos estos meses sin acuerdos, sin trabajar, cuando habíamos visto que en Valencia desde el minuto 1 habían tenido buena sintonía y habían conseguido llegar a unos acuerdos. Incluso en Baleares, que Vox no ha entrado a gobernar, sacaron 150 propuestas y ya se están viendo los resultados. No sé si lo sabéis, pero en Baleares por fin se ha eliminado el requisito de que los médicos y doctores sepan catalán, habida cuenta de que tenían una gran falta de profesionales del sector de la salud y no se podía dar un servicio adecuado a la población de Baleares. Y lo importante es que un médico te sepa operar, te sepa diagnosticar, te sepa atender, no el idioma. El candidato del Partido Popular a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, ha ofrecido a Vox formar parte del gobierno regional con dos consejerías, la de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia, para terminar con la situación de bloqueo y no condenar a los ciudadanos a unas terceras elecciones en apenas 6 meses, según ha podido saber de Oyetiv de fuentes populares. De esta forma, según fuentes del PP, se acabaría con el bloqueo en el que se encuentra la región desde el pasado 28 de mayo y se evitaría la repetición electoral. Cabe recordar que el próximo jueves 7 de septiembre se acaba el plazo para elegir presidente de la comunidad. De no haber acuerdo, habría repetición electoral. Esto la verdad que es algo en lo que tenían que haber trabajado previamente. Sin embargo, la tozudez y la cabezonería, pues lo que hicieron fue entorpecer la gobernabilidad de Murcia, y ya se hablaba de volver a votar cuando precisamente parecía que el problema iba a estar en Extremadura. Cuando salía María Guardiola que no, que eran machistas, que eran misóginos, que eran homófobos, que eran xenófobos, que eran racistas, que eran culturistas, que eran utopistas, y cualquier adjetivo que le pudiera meter se lo metía. Minutos antes del ofrecimiento, el presidente de Vox en la región, José Ángel Antelo, había celebrado el acercamiento de posturas que hacen posible desatascar la negociación, aunque había expresado su voluntad de contar con hasta 3 consejerías. Creemos importante que Vox esté en el gobierno con 3 consejerías, una de ellas la de Agricultura. Se conoce que Vox ha entendido que el mundo rural es un buen caladero de votos que puede ser muy determinante y que es importante contar con ellos. Porque también vemos, sobre todo especialmente desde el PSOE, un maltrato hacia el mundo rural. Un maltrato reiterado. Ya estáis viendo la que se está preparando con el aceite de oliva. Que hay cosas que no las logro entender. En España hemos contribuido a subvencionar los olivares de Marruecos. A los productores de oliva de España les pagan 4 duros. Y luego vemos que el aceite de oliva no hace sino crecer. Pero es que es más grave todavía. En Portugal el aceite de oliva español es más barato que en España. Eso, que si alguien me lo sabe explicar, que me lo explique, porque no responde a ninguna lógica. Continuamos. Tal y como adelantó este medio, Vox se ha fijado como objetivos las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, Educación y Familias, pero se conformarían con una sola de ellas. Lo que importa es vender ante el electorado que se ha respetado sus votos y que el PP ha cedido, resumió una fuente regional del partido que se remitía a lo que terminó sucediendo en Extremadura. El paralelismo entre lo sucedido en ambas regiones está servido y se confirman las provisiones. María Guardiola, al igual que Fernando López Miras, empezó renegando de Vox y expresando su voluntad de gobernar en solitario, pero terminó cediendo una consejería a su socio más a la derecha. Vamos a ver, si alguien quiere gobernar en solitario lo tiene muy sencillo, ganar las elecciones. Si tú no ganas las elecciones tienes que llegar a acuerdos. Es que eso de no, somos la formación más votada, en Extremadura no lo eran, pero aplica para el PSOE también. Esto de decir, no, es que nosotros tenemos derecho a gobernar. ¿Usted tiene mayoría absoluta? No, no la tiene. Pues entonces usted no tiene derecho a nada. Usted ha de respetar la voluntad popular.
¿En una coalición, en un acuerdo estaría más o menos representada? No del todo, porque igual hay gente que vota un partido y no lo quiere ver haciendo una coalición con otro, pero sí más, desde luego, que gobierne un partido que tiene el 30% de los votos, aunque sea la lista más votada, entiendo yo. Así que bueno, entiendo el paralelismo, entiendo la postura, pero no la comparto. Tras casi 2 meses de bloqueo, la llamada telefónica producida entre Núñez Feijóo y Santiago Abascal la semana pasada derivó en la apertura de una nueva etapa de colaboración, que esto es lo que os comentaba yo antes, que parece ser que ha habido un tirón de orejas desde Génova para que se dejen de tonterías y empiecen a trabajar. Y ahora vamos a ver una puya de Irene Montero, que se nos ha hecho youtuber. No sé si lo sabíais, pero Irene Montero se ha hecho un canal de YouTube. Probablemente le echemos un vistazo en un futuro para ver qué es lo que se cuenta por ahí, pero si ya está buscando trabajo por estos lares, se conoce que le va un poco mal, que ya no las tiene todas consigo de que vaya a seguir en... Bueno, es evidente que no va a estar en el próximo gobierno, gobierne quien gobierne, porque Yolanda no la quiere, pero tampoco debe de tener mucha fe en Canal Red, en el negocio de su maridito, porque si tuviera fe en Canal Red iría para allí de colaboradora. No, se conoce que ella quiere volar por su propia cuenta, aunque Irene, te diré, como creador de contenido desde hace más de 5 años, que aquí para funcionar hay que trabajar. Y hay que ser constantes y meter cierta calidad. Aquí no vale ser la pareja de, así que te lo vas a tener que currar. Vamos con Irene Montero. Irene Montero contra Ayuso, si fuera por ella, las mujeres no podríamos votar y existirían los crímenes de honor. Yo no sé qué pasaría si fuera por ella. Lo que sí que sé es que una liberal llamada Clara Campoamor, liberal en el sentido español de la palabra, no en el sentido anglosajón. Ya sabéis que en inglés liberal equivale a progre, en España liberal equivale a liberal clásico, y esto lo haremos después porque Ciudadanos se ha pronunciado y además sobre la etiqueta de liberalismo. En España una liberal llamada Clara Campoamor luchó por el sufragio universal porque las mujeres pudieran votar y los de tu cuerda ideológica dijeron que no porque las mujeres iban a votar lo que dijese el cura. Irene. Pero se conoce que Irene se tiene en tan alta estima, tan alta estima, no, tan endiosada, tiene tal complejo mesiánico de salvadora, que ha venido aquí a empoderar y liberar a las mujeres, que se conoce que antes del 2019 las mujeres en España no podían tener cuenta de banco, no podían trabajar sin permiso del marido y no podían hacer nada. Todo eso lo ha debido de conseguir ella. Es curioso porque ¿dónde le va mejor a las mujeres como individuo? ¿En Madrid, donde hay bastante más libertad económica que en otras regiones? ¿Y donde es relativamente fácil incorporarte al mercado laboral? ¿O en regiones históricamente gobernadas por la izquierda? Donde a ti como individuo, porque yo no entiendo de colectivos. Yo eso de meter a la gente en cajoncitos no lo comparto. O sea, a una mujer le preocupa solo el feminismo, las políticas de género. No le importan los impuestos, no le importa el empleo, no le importa la seguridad, no le importa los servicios y los bienes si los tiene a mano, eso no le importa. Si eres mujer, todo ha de pivotar en torno a tus genitales. Igual que si eres gay, todo ha de pivotar en torno a tu orientación. Es increíble. Pero para esta gente sí. Todo colectivos, todo grupitos. Las críticas a la presidenta, que denunció este jueves que existe una inversión de valores total, también llegaron por parte de Vox en la Asamblea. Y aquí tenemos una imagen de archivo de la manifestación que hubo pidiendo la dimisión de Rubiales, donde aparece Clara Campoamor, iba a decir, perdonad, Isa Serra, Irene Mentiras y la Ángela Rodríguez pim pam pum. Todo se politiza, se criminaliza la vida normal y se normaliza el crimen. Hay una inversión de valores total, un filete, un piropo, la letra de una canción, tu coche, ser hombre, criticar al gobierno, tener un patrimonio, pensar diferente es un crimen, ocupar, la secesión, los insultos a la corona, beneficiar con el sí es sí a los agresores, delinquir avisando de que vas a volver a hacerlo, es lo normal, es lo que tenemos que asumir como normal. Estas palabras las pronunció Isabel Díaz Ayuso durante el primer acto político al que asistió después del parón estival. Que por cierto, en el podcast de ayer comentábamos que en ese mismo acto lanzó un dardo contra Feijóo. Que por cierto, yo creo que lo que plantea Isabel Díaz Ayuso es verse a sí misma como un relevo o como la presidenta natural al propio Alberto Núñez Feijóo. Y que precisamente ese dardo en un acto público y no en privado respondía a que ella no va a secundar todo lo que diga Núñez Feijóo, que ella no es una subalterna, que no está por debajo de él. O sea que Feijóo tiene que andar con cuidado de que si no logra ofrecer resultados a los varones, pues a lo mejor le da un golpe de estado. De todo su discurso fueron las más comentadas en redes sociales, pero si alguien se dio especialmente por aludido, fue la ministra de Igualdad, que se apresuró a lanzar una delirante crítica contra la presidenta. Si fuese por Ayuso, las mujeres no podríamos votar o abrir una cuenta corriente porque era lo normal y o normal no se cambia. Existiría el derecho de pernada y los crímenes de honor, afirmó Irene Montero, que añadió: con el feminismo conquistamos derechos y cosas que eran normales dejan de serlo. Y menos mal.
Sí, con el feminismo hemos conseguido que las mujeres estén más inseguras porque habéis liberado a multitud de agresores. Desde que tú estás de ministra han aumentado las agresiones y los feminicidios, que recientemente habíamos comentado las cifras, con 2 artículos donde se veía que desde que tú estás en la gestión las mujeres están peor. Desde que tú estás, los hombres y las mujeres estamos más divididos y enfrentados porque nos habéis metido en una guerra de sexos. Y desde que tú estás han crecido como setas chiringuitos de todo tipo donde has ido colocando a tus amigas, que son las únicas personas que están mejor. Eso sí, Irene Montero. Isabel Díaz Ayuso es mujer, presidenta de Madrid. Otra mujer que había era Cristina Cifuentes. Otra mujer que había era Esperanza Aguirre. Y por Podemos iba una tal Isa Serra, que la metiste tú cuando la condenaron en tu equipo para que siguiera trincando. Pero ¿sabes qué pasó? Que a tu maridito, al macho alfa, le apetecía presentarse por Madrid. Y cogió a Isa Serra, que era la candidata mujer por Podemos a la Comunidad de Madrid, y la quitó, y la apartó. Eso hizo tu partido. Pero es que además ahora habéis hecho un ERE y resulta que habéis despedido a buena parte de vuestra plantilla, pero solo habéis echado a 7 hombres y en cambio habéis echado a 21 mujeres, 3 veces más. Entonces, ¿con qué vas a predicar tú? Sí, de palabra tú eres la más sorora, la mejor del mundo, una maravilla, ya te conocemos. Y se te llena la boca hablando de conquistas, que no existen. Y además eres la primera cada vez que a una mujer le ocurre una desgracia en convocar una rueda de prensa y salir llorando y desgarrándote las vestiduras como si te lo hubiesen hecho a ti. A la hora de evaluar los hechos, tú has sido nefasta para las mujeres de este país, para las mujeres y para los hombres. Las únicas mujeres a las que has ayudado son a tus amiguitas, que están cobrando cientos de miles de euros, y a las secuestradoras ya lo diré, como Juana Rivas y como María Sevilla, que las has indultado. Continuando, Ayuso no contestó, pero sí lo hicieron muchas personas de su máxima confianza, como Alfonso Serrano, ¿Qué diría Irene Montero si Ayuso sacara una ley cuya consecuencia fueran 1000 reducciones de condenas a agresores y otros 200 en la calle? Lo normal es que esta señora se hubiera ido a su casa hace un año. Ya, pero lo que pasa es que el problema de Irene Montero no es solo las torpezas que comete porque es un incompetente. El gran problema de Irene Montero es que es una soberbia que es incapaz de reconocer cuando se ha equivocado. Continuando con el Partido Popular, vamos a seguir con el PP. Feijóo buscará el lunes un cierre de filas de los varones con su política de pactos tras el toque de Ayuso que comentábamos ayer. Esto no creo que haya pasado desapercibido por el entorno del Partido Popular. Feijóo se lo huele, se lo sabe. Cuando fue el resultado del 23J, él salió y en mitad del discurso la gente le interrumpió para corear el nombre de Ayuso. Yo creo que a estas alturas de la película nadie duda de que la líder natural del PP es Ayuso, no Feijóo. Quien tiene el carisma, quien tiene los apoyos de la militancia, igual no tanto de los varones, quien goza del cariño de su partido es Ayuso. Y los dardos que le mete a Feijóo, yo creo que son, más que toques de atención, son formas de desautorizarlo. Formas de decir, a ver, mira a ver lo que haces, que en cualquier momento te quito y me pongo yo. Esto, tanto relato que vendieron, porque a Vox, a la mínima que pasa cualquier historia, ya están con las tonterías de crisis en Vox, problemas en Vox, Vox va a desaparecer, Vox se desinfla. Esto en Vox no ha pasado. En Vox mira que han metido cizaña con el tema de que hay 2 almas, que hay problemas, que no se entienden. Hubo especulaciones con la salida de Iván Espinosa de los Monteros, a pesar de que él dijo que él iba a seguir militando en el partido y que en un futuro podría llegar a volver. Todo especulaciones, crisis, intrigas palaciegas que no estaban sustentadas en base a nada. Y en el PP sí que estamos viendo, yo creo que de forma nítida, que Ayuso está marcándole un poco a Feijóo y le está continuamente tentando. El líder del PP aprovechará la Junta Directiva Nacional para defender su estrategia de diálogo con Sánchez y reivindicar el respaldo de todo el centro derecha tras los acuerdos con Vox, UPN y Coalición Canaria. Lapsus. Unión de Pueblo Navarro, Coalición Canaria, me he liado. Alberto Núñez Feijóo vuelve a convocar a sus varones y al resto de los dirigentes del partido en una nueva Junta Directiva Nacional del PP que se celebrará el próximo lunes. El líder popular expondrá ante los suyos su hoja de ruta hasta el debate de investidura de los días 26 y 27, tras el toque recibido ayer por Isabel Díaz Ayuso, tras proponer a Pedro Sánchez un gobierno de 2 años antes de convocar unas elecciones. Vamos a ver, hay cosas que no las puedo llegar a entender. Ya ayer dije, no me voy a extender tanto en ese punto porque ya lo explicamos ayer, que no entiendo cómo puedes plantear derogar el sanchismo con el sanchismo. Pero vamos a suponer que el PSOE aceptara que el PP se exponga durante 2 años a llevar la gestión del país y convocar elecciones. O sea que Feijóo está diciendo, yo me como los recortes que exige Bruselas. Es decir, recortar en sanidad, en educación
en pensiones y que me quemen las calles. Yo expongo a mi partido y a mi figura para quemarlo, para reventarlo, para que no me vote ni el tato, para convocar elecciones y que salga el PSOE. Porque eso de que el PSOE se va a quedar calladito haciendo una oposición leal, no se lo cree nadie. En esas manifestaciones, en primera línea, iban a estar los socialistas con las pancartas. Lo que propone ahora mismo Feijóo, de eso de me pongo yo aquí 2 años a gestionar el país y convocamos elecciones, es regalarle 4 o incluso 8 años de gobierno luego al PSOE. Es que no entiendo la estrategia, no la comprendo. En 2 años tú no puedes conseguir resultados. Tú puedes hacer la mejor gestión, pues vamos a suponer, llega Feijóo, hace una rebaja fiscal, reduce el gasto público para que no haya déficit, paga la deuda para que los acreedores se fíen. Bueno, hasta que lleguen los inversores, o hasta que empiece la contratación, o hasta que la economía se recupere, pasan mínimo 4 años. Mínimo. Y lo más probable es que ni eso, porque yo creo que España, para recuperarse, necesita tranquilamente 20 años. ¿Cómo se te ocurre proponerle al PSOE comerte tú el marrón de los recortes, el marrón de reducir el gasto público, el marrón de que digan que estás gobernando para los ricos por bajar los impuestos, que es mentira, bajar los impuestos viene bien a todo el mundo, y especialmente al que menos tiene, pero ya sabemos el relato, para que luego entre el otro limpio? ¿Qué sentido tiene eso? No hay manera de entenderlo. No hay manera de comprenderlo. Yo honestamente no sé qué estrategia hay detrás. La cumbre de Génova fue fijada antes de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid y es la segunda que se celebra después de los comicios del 23 de julio. En la Junta Directiva Nacional de julio, Feijóo recibió el respaldo de todos los dirigentes autonómicos. Según explican a Voz Populi, dirigentes del PP, Feijóo hace lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer, no lo sé yo. Yo no entiendo la hoja de ruta de este señor, no la termino de compartir. Y ahora nos vamos con Ciudadanos. Vamos con Ciudadanos porque este partido, aun habiendo desaparecido, aun habiendo condenado, habiéndose autocondenado a la irrelevancia más absoluta, siguen liándola. Mirad, esta es buena. Ciudadanos rehúye ahora del término liberal por estar vinculado a los partidos de derecha. ¿Cuándo narices han sido ustedes liberales? Señores de Ciudadanos, ustedes no han sido liberales en la vida. Es más, habéis prostituido el término liberal. Es más, habéis dañado el término liberal al vincularlo al veletismo, a la tibieza y al centro. El liberalismo clásico, el liberalismo en la connotación española, no en la inglesa, que quiere decir progresista, quiere decir que tú crees en la libertad económica, en la propiedad privada, la libertad de mercado, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Eso es el liberalismo clásico. Son los 5 pilares: igualdad ante la ley, libertad, propiedad privada, vida y separación de poderes. Esos 5. No los habéis representado vosotros. Vosotros necesitabais una etiqueta que no sea ni izquierda ni derecha. Ya habéis tomado la palabra liberal, pero ustedes nunca han sido liberales. Ustedes en Cataluña surgieron como un partido de centro-izquierda que venía a sustituir al Partido Socialista Catalán. Cuando disteis el salto a la política nacional, intentasteis reconvertiros en un partido de centro-derecha para intentar fagocitar votos del PP porque la figura de Rajoy estaba desgastada, y después, cuando ha surgido Vox y el PP se ha escorado hacia el centro empujado por Vox, os habéis quedado desubicados y habéis desaparecido. Pero sois un partido veleta, un partido sin convicciones, nunca habéis sido liberales. Y usasteis una etiqueta que no entendíais, ni más ni menos. Es más, vuestros políticos eran arribistas salidos tanto del PSOE como del PP, como incluso de partidos de extrema izquierda, que habéis ido pescando por ahí. El Partido Naranja aboga por ser únicamente de centro para ir a las europeas con Revilla y otros partidos regionalistas. ¿Qué es ser de centro? ¿Ser de centro es que estás en mitad de todo? ¿Qué es ser de centro? A lo mejor una persona en lo económico es de izquierdas y en lo social es de derechas. Una persona que quiere un estado del bienestar elefantiásico y redistribución de la riqueza, pero que luego en lo social es conservador. O a lo mejor no. A lo mejor es una persona que cree en la libertad de mercado, pero que en lo social es progresista. Pues son dos cosas completamente opuestas. ¿Qué es el centro? Puede haber un centro entre el PSOE y Podemos. Puede haber un centro entre PP y Vox. ¿Qué es ser de centro? Es que no quiere decir absolutamente nada el centro. Que eres moderado, que te entiendes con todos, que lo mismo te da Bildu que Vox. ¿Eso es ser el centro? No sé.
Ciudadanos ha empezado a alejarse del término liberal que aparece en sus estatutos y en su ideario político por estar muy vinculado a los partidos de derecha. Sí, claro que sí, que está vinculado. Los términos izquierda y derecha son poco precisos, pero hace falta a menudo hacer una dicotomía. ¿Qué quiere decir izquierda o derecha? Tiene un origen en la Revolución Francesa, en cómo se componían las asambleas, y los girondinos estaban a un lado y los jacobinos al otro. Y luego los que querían la monarquía, volver a la monarquía, estaban a la derecha. Y entonces se empleó esa dicotomía. Pero también puede ser derecha patriota, izquierda globalista. También puede ser conservador, derecha, izquierda progresista. También puede ser ideal de justicia a la libertad, derecha, ideal de justicia a la igualdad, izquierda. También puede ser derecha al mercado, izquierda al Estado. También puede ser derecha capitalismo, izquierda comunismo. Pero tal y como lo entiende el español promedio, tal y como están dispuestas las coordenadas que maneja la mayoría, derecha se entiende más o menos conservadurismo, más o menos libertad de mercado, izquierda se entiende más o menos progresismo, más o menos intervención del mercado, estatismo. Que luego cada persona componga su pack ideológico pescando aquí y de allí, sí, normal. La gente es pragmática, la gente tiene sus sesgos de confirmación, la gente tiene sus preferencias, pero lo que entiende la mayoría es que el liberalismo está a la derecha. Entonces, si vosotros decidisteis tomar esa etiqueta, ahora os apañáis. Fue culpa de ustedes que no entendían lo que quería decir liberal y empleasteis la palabra sin conocerla y sin defenderla. Pérez Nievas es el actual número 2 de Adrián Vázquez tras la marcha de la portavoz política Patricia Wasp. Su tesis de que el partido tiene que huir de la terminología liberal para ser únicamente de centro dejó atónitos a varios de los presentes, según fuentes consultadas por The Objective. Incluso no descartó adaptar el programa de Ciudadanos para eliminar las menciones a la palabra liberal, por sus connotaciones negativas. Que el liberalismo tenga connotaciones negativas en España cuando todos los partidos se alejan del liberalismo, en mayor o menor medida, me parece cuanto menos curioso. La discusión entre ser o no liberal se produjo tras un anuncio previo de Pérez Nievas sobre los contactos de Ciudadanos con formaciones regionalistas y localistas para concurrir juntos. Esto me llama la atención. ¿Van a ir ahora en coalición con partidos regionalistas cuando precisamente Ciudadanos surgió en Cataluña para combatir los regionalismos, los nacionalismos y los independentismos? Pues entonces queda claro que el fin era vivir de la política, no defender ningún tipo de ideal, aunque con el veletismo de esta formación yo creo que había quedado claro. Pero bueno, Ciudadanos busca 400.000 votos. Bueno, pues juntaros con Macarena Olona, que igual entre todos sacáis algo. Vamos ahora a consumar. Vamos a hablar de partidos que todavía existen, no vamos a perder ya más el tiempo con estos cadáveres, que lo único que han hecho es pues, meter discusiones bizantinas, ayudar a que se apruebe la ley del solo sí es sí, y bloquear gobiernos donde podían haberse sumado Ciudadanos, PP y Vox, pero a Ciudadanos no salía a las narices. Sumar busca convencer a Esquerra Republicana de Cataluña para incluir a los policías en la amnistía del 1 de octubre. Los de Esquerra mostraron reticencias a la hora de incluir a más de 40 agentes que afrontan un juicio por violencia gratuita. Sumar y Yolanda Díaz quieren convencer a Esquerra de que la amnistía para los hechos del 1 de octubre en Cataluña incluya también a los más de 40 policías que afrontan un juicio por presunta violencia innecesaria y gratuita. Esto me llama la atención. Se vendieron imágenes, sobre todo a nivel internacional, porque el lobby catalán hace bastante presión en la prensa internacional, tienen bastante dinero metido. Hubo imágenes que dieron la vuelta al mundo. Yo no sé la opinión que puede tener cada uno de lo que es o no violencia policial. Yo por violencia policial no entiendo la contundencia cuando es necesaria. Yo por violencia policial entiendo la violencia que es gratuita, que es por la cara, que es porque hay un abuso de poder. Lo que vimos era mínimo comparado con lo que hemos llegado a ver, no ya en cargas de Francia contra los chalecos amarillos, en cargas de Francia contra independentistas catalanes haciendo el tonto en el Rosellón. Por ejemplo. Yo no vi un exceso de violencia. Hay quien dice, la violencia que ejerce las fuerzas de autoridad ha de ser proporcional a la que están ofreciendo los violentos. No es verdad. Si tú empleas la misma violencia que el que la está liando y el que está incumpliendo la ley, tú lo que le estás transmitiendo es que es un enfrentamiento entre iguales. Y que el otro puede ir a más, puede escalarlo, porque tú le estás respondiendo en la misma medida. La policía, cuando lo considera oportuno, puede ejercer, o debería poder ejercer, un poquito más de violencia que la que le está liando, en mi opinión, porque es una manera de que la gente entienda que no se va a salir con la suya porque está yendo en contra de la ley. Yo lo que vi, y lo que vimos la mayoría, que decidimos informarnos por todas las fuentes, fue que la policía y la Guardia Civil tuvieron que
que intervenir porque los Mossos de Escuadra estaban comiendo pipas o no sé muy bien qué es lo que estaban haciendo e informaban a la gente: ustedes han de desalojar este edificio público, ustedes han de retirar estas urnas, ustedes no pueden estar aquí. Y yo vi ahí pues que se estaba desobedeciendo a la autoridad a pesar de que había órdenes judiciales de obrar. Y se les intentaba retirar. Y cuando ejercían resistencia, algunos se llevó un gomazo en la pierna. Bueno, te están diciendo: usted no puede estar aquí. Esta es la orden judicial. Usted no puede estar haciendo esto. Y se incumplió. Entonces, ¿qué esperas de respuesta? Pero bueno. La inclusión de los policías con los funcionarios, activistas y demás políticos involucrados en la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre representa algo lógico según fuentes catalanas cercanas a Sumar. Más me llama a mí la atención que haya tenido que ser Sumar quien se haya metido aquí, porque el PSOE ha sido incapaz de defender. ¿De quién depende la policía? Del Ministerio del Interior. En el reparto que se hizo de carteras entre PSOE y Podemos, ¿a quién le correspondió el Ministerio de Interior? Al PSOE, a Fernando Grande Marlaska. ¿Por qué ha tenido que ser Sumar quien se ponga aquí a sacar la cara por los policías y no el PSOE? Llama la atención, ¿verdad? Pero a Marlaska ni está ni se le espera. Sí que estará y se le esperará cuando tenga que sancionar o suspender de empleo y sueldo a algún general o algún coronel que no le baile al agua. Ahí sí. Normalmente la amnistía afecta a las dos partes en un conflicto, comentó Asens, confirmando las voces internas que apuntan a ese tipo de desenlace para ofrecer a la ciudadanía una narrativa que legitime su postulado. Díaz y su spin doctor activaron poco después de los comicios de julio una batería de reflexiones y debates dirigidos a preparar el terreno para una amnistía a los involucrados del 1 de octubre. No, es que ya lo que faltaba es que a la gente que la lió de Òmnium Cultural y de todos estos lobbies del independentismo se les haga la amnistía, pero que a los policías les metan sanciones. Ya era lo que faltaba. Y siguiendo con todo esto del conflicto catalán y los coletazos que todavía va pegando el 1 de octubre, la Asamblea Nacional Catalana busca boicotear la investidura con la Diada. Pactar con quien nos reprime no es el camino. Ya, es que ¿sabéis qué pasa, señores de la Asamblea Nacional Catalana? Que vosotros tenéis derecho a manifestaros como todo el mundo. El colectivo, el sindicato de sexadores de pollo de sexadores de pollos tienen derecho a manifestarse pidiendo un aumento salarial, y la asociación de funambulistas también, porque consideran que igual les dan pocas propinas en los semáforos. Tú te puedes manifestar. Lo que tú no puedes hacer es asaltar un cuartelillo de la Guardia Civil. Lo que tú no puedes hacer es vandalizar un coche patrulla de la Guardia Civil. Lo que tú no puedes hacer es asaltar un aeropuerto, y lo que tú no puedes hacer es cortar una autopista. Eso es lo que tú no puedes hacer, porque tu derecho a manifestarte no está por encima del derecho a la circulación o el derecho a la propiedad privada de los demás. Y eso es por lo que se os sanciona. Eso no es reprimiros. La Asamblea Nacional Catalana ha estrenado un spot para animar a participar en la manifestación de la Diada del próximo 11 de septiembre en Barcelona. Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino, avisa en el anuncio. El actor Luis Marco ha puesto la voz al spot, inspirado en el lema de la manifestación de este año, Vía Fora, informa la entidad en un comunicado este viernes. Si hubiese habido un gobierno que hubiese dejado sin financiación a esta gente, se acabaron los spots, se acabaron las patochadas, se acabó el adoctrinamiento y se acababa la fuerza de estas personas. Cuanto más dinero les dan para que se callen y se conformen, más piden y más fuerza tienen. Esto lo había... Si le hubiesen cortado en su momento la financiación, ustedes no pueden tener embajadas catalanas porque no son un país. Ustedes no pueden tener estas asociaciones porque están llamando a romper la convivencia pacífica del país. Están rompiendo la unidad cívica. Ustedes no pueden tener esto otro. Ustedes no pueden adoctrinar en los libros de educación pública porque ustedes no pueden decir que el Ebro es un río catalán que nace en aguas extranjeras. Ustedes no pueden decir que os ha invadido España porque es mentira, porque se adulterar la historia. Si se hubiese hecho así, si se les hubiese cortado el grifo de la financiación, no hubiese llegado hasta este punto el problema. Es que no hubiese existido. Y aquí hay que mirar a Madrid, porque tanto el PSOE como el PP, tanto gobiernos de nivel nacional, han pactado con ellos cuando les ha hecho falta y han cedido a la extorsión y a los chantajes, y han permitido que la situación llegue a ser esta. Mal hecho, no se debió hacer. No se debió de hacer nunca. Según ha destacado la Asamblea Nacional Catalana, el anuncio empieza con imágenes de calles vacías para simbolizar el intento de desmovilizar y el impacto de la pandemia en la asistencia a las manifestaciones. Pues muy bien. Y continuando con noticias, vamos a entrar en el marco de la política internacional, aunque las dos noticias que vamos a manejar hoy en política internacional guardan relación con España. La primera es sobre Argelia y sobre el impacto que ha tenido
la tontería que hizo Sánchez de decir que el Sáhara era marroquí sobre las empresas españolas que exportaban a Argelia, esa va a ser la segunda, y la primera que vamos a ver va a ser que Alemania ha sacado los trapos sucios de Nadia Calviño, que los españoles no se han enterado porque no nos ha de importar demasiado lo que pasa en nuestro país, pero aquí la amiga, muy simpática ella, además de haberse reunido a puerta cerrada en Roma con la hermana del gerente de Playboy, la empresa de los padres de Pedro Sánchez, después de darle 700.000 euros en subvenciones, también permitió que fuese la empresa de su marido quien entregase los fondos europeos, a pesar de que debía a Hacienda 1 millón de euros y eso debería de haber inhabilitado a la empresa del marido, y aparte le había dado una subvención de 1 millón de euros. Es decir, debía 1 millón de euros y encima le dan 1 millón de euros de todos los españoles a la empresa de su marido para que pueda funcionar y probablemente para que pudieran entregar los fondos. Alemania se inclina por rechazar a Calviño para el Banco Europeo de Investigación, creo que era, o de inversión, perdón, por el polémico intento de colocar a su marido. La candidatura de Calviño levanta suspicacias entre los liberales en el gobierno de coalición por ser designada por un presidente en funciones y por la controversia de su marido. Tened en cuenta que en España se hizo una moción de censura que venía a luchar contra la corrupción. Digo, como detalle, porque es que el relato que se vendió, no, el Partido Popular es un partido muy corrupto. Lo es, pero si el que viene a luchar contra la corrupción es un partido aún más corrupto si cabe, no sé, esto es como decir, hay un zorro entre las ovejas, vamos a quitar el zorro para meter un lobo. No sé, se empeora el problema, digo yo. Lo que debería de ser es que haya, pues, sanciones muy duras para la corrupción, que te inhabiliten de por vida, tal vez. No, porque realmente lo que hay... Multa de tanto a tanto, inhabilitación para ejercer un empleo público de 2 a 3 años. No, que te inhabiliten de por vida y que tengas que devolver el dinero. Penas duras que te disuadan a hacer eso, pero no viene un partido más corrupto a hacer una moción de censura. Lo que pasa es que lo que se hizo es un quítate tú para ponerme yo. El partido de los seres no está en condiciones de llamar a nadie corrupto. El partido del Tito Berni no está en condiciones de llamar a nadie corrupto. El partido de Chimo Puig no está en condiciones de llamar a nadie corrupto, porque son el partido más corrupto de España. Eso es el PSOE. Aparte de ser una agencia de colocación y una entidad criminal que quiere disolver y destruir España, además de todo eso, son una mafia corrupta y el partido más corrupto de España. En 2020, Nadia Calviño perdió la presidencia del Eurogrupo en el último minuto a pesar de que tenía el apoyo de Alemania y Francia. Ahora la vicepresidenta primera en funciones asegura que tiene muchas posibilidades de ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones, pero el apoyo de Alemania está en entredicho. Calviño ha emprendido esta semana una gira de promoción personal en Berlín y París, que no os quepa la menor duda de que esa gira la hemos pagado los españolitos, pero los impuestos son para pagar la sanidad y la educación. El polémico intento de Calviño de colocar a su marido, Ignacio Manrique de Lara, en Patrimonio Nacional, que preside su ex número 2, en un alto cargo de nueva creación, a su medida, es una de las principales. ¡Qué jodidos los socialistas! Siempre creando cargos ad hoc para colocar a las parejas. ¿Alguien se acuerda de que Pedro Sánchez creó un carguito ad hoc para colocar a Begoña Gómez, que ni siquiera era algo del partido? No, eso da igual. Ahora, Ana Botella es que era alcaldesa de Madrid por ser mujer de esposa de nombrada por. ¿Os acordáis de lo que decía Pablo Iglesias antes de colocar él a Irene Montero? Ahora, el nepotismo entre las filas socialistas debe de ser por mérito. La realidad es que lo que hemos visto es que van colocando amigos, primos, vecinos y familiares en todos los cargos de relevancia. Y si no los hay, se los inventan. ¿O no colocó acaso Pedro Sánchez nada más hacer la moción de censura a su mejor amigo como director de correos? Pero eso ya no es corrupción. Ni es nepotismo ni es nada. Son varios los asuntos que han llamado la atención en Berlín. Por una parte, el que la candidatura la haya promovido Pedro Sánchez como presidente del gobierno en funciones, lo que entiende que sobrepasa sus capacidades. No, hombre, no, por Dios. Antonio el guapo y el magnánimo, Pedro I el hermoso, su hermosidad Pedro Sánchez, presidente del universo y rey del mundo, puede nombrar a quien le dé la gana. Pero ¿cómo osan los germanos? ¿Cómo se atreven los alemanes a cuestionar el liderazgo de nuestro líder? El único, el irrepetible, su reverendísima hermosidad Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede nombrar a quien le salga de los cojones, porque es Pedro Sánchez. E incluso puede decir que otro país es de otro país. Puede decir el Sáhara Occidental es de Marruecos. ¿Por qué? Porque es Pedro I el Hermoso, presidente del universo.
Dado el calibre del resto de competidores, el presidente Sánchez y yo vimos claramente en nuestros contactos informales tras las elecciones que solamente una candidatura con mi nombre tenía las máximas opciones para prosperar. Y hay que quererse a uno mismo, y hay que tenerse en alta estima, y hay que estar encantado de haberse conocido para decir, la única persona de España que vale para el Banco Europeo de Inversiones soy yo, Nadia Calviño. Y hay que quererse a uno mismo, ¿eh? Tela marinera con la Nadia, la que coloca a su marido. El gobierno declaró antes de las elecciones que pretendía que España concurriera, lo que no era obligatorio, pero no desveló con qué candidatura. De hecho, Calviño parecía descartarse. Pues bueno, ya hemos visto que al final va a ir ella porque ¿quién si no? ¿Quién más hay? No, en España no hay economistas. No existe Juan Ramón Rayo, no existe Daniel Lacalle, no existe tampoco Manuel Llamas, no existe Rubén Manso. La única persona válida para todo esto era Nadia Calviño. Continuamos. Las empresas españolas en Argelia, que os decía que todas las noticias de política internacional de hoy guardaban relación con nuestro país, reclaman compensaciones tras perder 1.750 millones. El giro de Sánchez en el Sáhara ha provocado un bloqueo que lleva ya 13 meses. La friolera, ¿eh? ¿Y sabéis qué sector? Yo esto no lo sabía. Resulta que uno de los sectores más afectados es el sector ganadero. Porque Argelia es un país desértico, pero ellos son muy, muy consumidores de carne de ternera. Ellos tienen deleite por comer vacuno, les gusta. Y los ganaderos españoles estaban exportando su producción a Argelia. Pues gracias al mamotreto, gracias al mamarracho, gracias a la cémila de Pedro Sánchez, pues resulta que la ganadería española, si ya tenían problemas con la falta de cereal, con la sequía, con la subida de impuestos, con la falta de piensos, con las políticas de la Agenda 2030 anticampo, pues viene Sánchez y les jode un sector en el que exportaban. La situación es desesperada. Las empresas españolas con intereses en Argelia llevan 13 meses viviendo un bloqueo del país magrebí tras el giro del gobierno de Sanchinflas. Según el cribado realizado por The Objective, este movimiento comercial les ha costado un total de 1.748 millones, la friolera de casi 4 ministerios de igualdad. Vamos a medir esto en ministerios de igualdad, para que os hagáis una idea. Las cifras publicadas por el Ministerio de Industria reflejan que entre junio de 2022 y junio de 2023 se exportaron a Argelia productos por valor de 271 millones, un desplome del 87%. Pero esto no puede ser porque gracias a Pedro Sánchez ahora somos muy importantes a nivel internacional. Yo por lo menos cuando leo a charos como Rosa Villacastín o como la Elisa Beni, sacan pecho de que Sánchez es un líder muy querido a nivel internacional, que todo el mundo valora más a España, que España está jugando un rol que no conocían desde el Imperio Español, que España, bueno, era una maravilla de país. La economía como una moto, eso sí, como un avespino que le falta rueda atrás, pero como una moto a fin de cuentas. La realidad, por culpa de este tipo que es un incompetente y un inútil, por agradar a un país que es abiertamente hostil hacia España, un país que reivindica territorio de nuestra soberanía, como son las aguas Canarias y Ceuta y Melilla, resulta que nos hemos enfrentado con un socio económico y un socio energético, del que importábamos el 38% del gas que consumimos. Un país como es España que depende del gas porque este puñetero partido, con Zapatero, nos obligó a cambiar nuestro mix energético y depender de las renovables, que a su vez dependen de los ciclos combinados de quema de gas. El PSOE te crea el problema y luego te crea otro problema sobre el problema. Y todavía hay gente que aplaude con las orejas, dice, por lo menos no gobiernan los fachas y le vuelven a votar. Maravilloso. La crisis no parece tener una solución inmediata tras las declaraciones del ministro de Exteriores de Argelia. Pues sabéis que os digo que yo soy fan de los argelinos. Ya era hora de que alguien, aunque tenga que ser otro país, plante cara al PSOE. Deportes. Bueno, no. Seguimos con la política internacional, me he colado. Primero los coches y ahora los aviones. Francia quiere prohibir los vuelos baratos. Francia propondrá que la Unión Europea aplique un precio mínimo en los billetes de avión para luchar contra el dumping medioambiental. Yo no he visto que vaya en bicicleta un tal Macron. Emmanuel Macron es muy amigo de los jets. Él lo hace. Emmanuel Macron también es una persona que hace que la gente queme las calles de forma ecoresiliente, debe de ser, sin autorizar a la policía. Porque claro, como tenían el color correcto, los que salían a hacer disturbios, si es un sirio que se lía a puñaladas con bebés, no habrá ni una manifestación. Si es una niña pequeña y la empalan, tampoco pasa nada. Si le mete una pala, tampoco. Ahora,
Si la policía dispara contra alguien a quien le ha dado el alto, que podía haber atropellado, pues es que claro, imaginaos que este tío hubiese atropellado a alguien, el chico este, que le dieron el alto. Al policía se le cae el pelo. Pero claro, si dispara también se le cae el pelo. Hagan lo que hagan, la culpa es del policía. Y quema en la calle semanas. Pero eso no contamina, eso está bien. No, quietos. No vayamos a liar la que tiene el color adecuado. Y además, los antifas, hijos de todos los millonetis, también se han sumado a las protestas. No vaya a ser que le demos un gomazo al hijo de un alto funcionario o al hijo de un periodista. Porque entonces ya, apaga y vámonos. Pero, en cambio, si tú haces un vuelo comercial por trabajo o lo que sea, no. Vaya usted en autobús, aunque tarde el triple. Usted en guagua. No puedes ir en el avión. Porque lo dice Macron, el que va en jet a todas partes. Primero fue la guerra contra el coche y ahora toca el turno de los aviones. El ministro de Transportes, Clement Beaune, propondrá en los próximos días a sus homólogos de la Unión Europea crear una tarifa mínima a los billetes de avión para luchar contra el dumping social y medioambiental. Mira, eso está muy bien para los que vivimos en Canarias, por ejemplo. Si esto lo llegan a hacer a nivel europeo, me puedo comprar en Decathlon una tabla de estas de goma espuma y me voy nadando hasta la península. Cuando tenga que ir por trabajo a Madrid, a una charla, un evento, lo que sea, me pillo una tabla de estas de piscina y voy nadando. Llegaré igual, si no me como un tiburón o una orca, llegaré tal vez 3 meses después. Y lo hacemos de esta manera, porque el avión contamina. Hay que ir en bicicleta. Es que además es curioso, porque primero te prohíben el coche, pero luego te prohíben el avión. No sé cómo quieren que nos movamos. Así lo ha manifestado en una entrevista el portal Lobs recogida por la agencia de noticias AFP, en las que ha defendido que los precios de lanzamiento no cubren el coste real por pasajero del transporte aéreo, que emite muchos más gases de efecto invernadero que el ferrocarril. Yo creo que lo que más gases de efecto invernadero emite son los pedos de Greta. En un momento de transición ecológica ya no es posible pagar billetes de avión de 10 euros. Ha añadido Yo no sé dónde ha visto este hombre billetes de avión por 10 euros. Ni yo con el descuento canario. Además, Beaune ha justificado que acepta plenamente la necesidad de gravar las actividades contaminantes para invertir en esta transición ecológica. Me parece una idea espectacular. Vamos a freír a las empresas europeas a multazos. Si quedaba alguna empresa dudando entre traslocalizarse a otro país, pues yo creo que meterles un impuestazo es lo que faltaba para que terminen de tenerlo claro y que se vayan. Parece ya un plan de arrasar con toda la industria. Esta propuesta sería un nuevo paso del país galo en su lucha contra el cambio climático. Pasamos ahora sí que sí a deportes, pero como las tres noticias guardan relación con Rubiales y estamos aburridos, no voy a profundizar en ninguna y vamos a quedarnos en los titulares. El gobierno ejerce fuertes presiones sobre el TAF por miedo a no poder castigar a Rubiales. Esto es una cacería de brujas ya. Se ha filtrado el último vídeo donde banalizaban con el tema, se veía a Jenny Hermoso diciendo, mira, somos como Iker y Sara, jaja, jiji, la boda de Rubiales, con Sara va a ser, o sea, con Jenny va a ser en Ibiza. Da igual. Ya los relatores han dictado sentencia, quieren la cabeza de Rubiales, ya no importa nada más, esto es una cacería de brujas. Sánchez tema Rubiales, su Consejo Superior de Deportes usó una treta para rebajar la denuncia y evitar la guerra total, y finalmente De la Fuente pide perdón por aplaudir a Rubiales, las críticas son merecidas, pensé que iba a dimitir. Amigo, lo peor que puedes hacer cuando la izquierda te está cancelando es disculparte. Porque si a ti te acusan de blanquear a un agresor sexual y tú sabes que no has blanqueado a un agresor sexual porque eso no es una agresión sexual, no puede caber en cabeza humana que eso lo sea, y tú pides perdón, tú estás diciéndole a los que te están sentenciando que sí considerabas que era una agresión sexual y aún así le aplaudiste. No te disculpes si no has hecho nada. Aprendedlo, famosos, señores de la farándula, señores del mundo del deporte, señores de la prensa. Si no habéis hecho de lo que os acusan, no pidáis perdón. Porque en el mismo momento en el que tú pides perdón, reconoces que la acusación que te han hecho es legítima. No os disculpéis, no ha habido ninguna agresión sexual. Será falta de decoro, será exceso de confianza, podrá ser 40.000 cosas. No es una agresión sexual, y llamar a eso agresión sexual es banalizar con las personas que han sufrido una agresión de verdad. Dicho todo esto, aburridos del tema de Rubiales, no nos vamos a dedicar más minutos a esto. Pasamos con la economía, pero no os vayáis, que solo hay una noticia y va a ser breve y va a ser buena. Los grandes bancos comienzan a remunerar sus depósitos. ¿Cómo y por qué? La fuga de depósitos obliga a las entidades financieras a comenzar a remunerarlos para tratar de captar nuevo pasivo.
No se veía un ritmo de retirada de depósitos tan fuerte desde la crisis financiera que se desató tras el estallido de la burbuja. En total, los hogares españoles y las empresas han reducido sus depósitos en 25.600 millones en el último año, según datos que ha avanzado esta semana el Banco de España. Este era el titular que leíamos esta semana, un titular que habitualmente está relacionado con el fuerte temor de los ahorradores de que la situación económica provoque el establecimiento de límites a la retirada de efectivo. Sin embargo, en esta ocasión, la retirada de depósitos no tiene que ver con la confianza en la moneda, la necesidad de liquidez cada vez mayor de las familias españolas, merced a la inflación persistente y al agotamiento de los ahorros, la aparición de productos tradicionalmente ligados a los perfiles conservadores tan habituales en España y que se han mantenido con intereses negativos, que ahora ofrecen rendimiento, como la deuda pública española y finalmente la amortización de las hipotecas. Todo esto, unido a que los bancos sí pecaban de algo era de tener exceso de liquidez, las entidades financieras nos han visto la necesidad de querer entrar en una guerra de ofertas para captar depósitos, es decir, la materia prima que necesitan para sus operaciones. Pero esto ha cambiado, o sea que ahora ya os van a pagar por vuestros ahorros, igual no lo suficiente como para compensar la inflación, pero sí que es una buena noticia para los que tengáis el dinero metido en un fondo. Así que con esto concluimos el podcast del día 1 de septiembre. Ha habido noticias buenas, noticias malas. Yo creo que la peor de todas es que estos sigan gobernando aunque sean funciones. Muchas gracias por el programa y nos veremos otro día.